Muy buen día a todos. Dios bendiga a cada uno y le muestre su favor a lo largo de esta jornada. Que así sea. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7, y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato, estimados hermanos y amigos, que nos presenta San Mateo, es sobre la segunda multiplicación de los panes y de los peces. Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea, pero por el lado oriental, por el lado donde sale el sol. Esa parte era en ese tiempo parte extranjera, lugar de paganos, pues allá fue a predicar nuestro Señor Jesucristo el Santo Evangelio. Su fama para entonces ya se había extendido, y de hecho de las regiones donde él vivía, de Cafarnaúm y sus alrededores, la gente lo seguía. Así que cuando cruzó el lago y fue a la parte oriental de este, iba también esa gente, pero de aquella región también muchos paganos se acercaron a Jesús, puesto que habían oído hablar de él, o quizás ya algunos lo habían visto, lo habían oído predicar. Así que causó euforia entre toda la gente en aquella zona. Y aprovecharon para llevar a sus enfermos. Dice San Mateo: había tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos de otras enfermedades que San Mateo no describe. Aquí nosotros, estimados hermanos, podemos ver la gran fe con que estas personas se acercan, cómo aprovecharon el momento de la presencia de Cristo para llevarle a los enfermos. Porque debemos tener en cuenta, hermanos, que Cristo es el verdadero médico, el médico supremo, para que nosotros también entendamos que cuando llegue la enfermedad a nuestra vida, en lugar de correr primero ante el médico que conocemos, o en lugar de andar buscando médicos especialistas, no olvidemos que tenemos un médico a nuestro favor,
el médico que todo lo puede. Pero resulta que en muchas ocasiones de Cristo ni nos acordamos. Primero nos preocupamos de ver al médico, luego de tomar las medicinas que éste nos recetó, sin pedirle al gran doctor, al Maestro, al Hijo de Dios, que intervenga Él en la sanación de nuestras enfermedades. Grave error, hermanos, porque incluso doy testimonio como sacerdote de que en muchas ocasiones llevan a los enfermos a las clínicas y a los hospitales. Y hasta que ya se está muriendo, prácticamente hasta que está en agonía, se acuerdan de llamar al sacerdote para que vaya a asistirle. ¿Por qué no se hace antes? ¿Por qué olvidamos con facilidad nuestra fe? ¿Por qué no ponemos más atención en nuestras prácticas cristianas? Cristo, hermanos, dado su gran corazón, inmediatamente los curó. Y la gente quedó todavía más admirada al ver que los que habían llevado enfermos, algunos de ellos en camillas, estaban de pie. Los cojos andaban, los ciegos podían ver, los sordomudos escuchaban y hablaban, y todos habían sido librados de su enfermedad. Por eso San Mateo concluye este pequeño pedacito diciendo, por lo que glorificaron al Dios de Israel, los mismos paganos reconocieron que en Israel había Dios y que Cristo era su enviado, porque solamente alguien con poder divino podía obrar tales prodigios con tal prontitud y con tal eficacia. Después, el Señor llamó a los discípulos y les dijo, oigan, esta gente me da lástima porque ya tiene 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero que se vayan en ayunas porque se pueden desmayar por el camino. Y como en la primera multiplicación de los panes empieza un diálogo con los discípulos, ellos le preguntan, ¿y de dónde vamos a conseguir, porque estamos en lugar despoblado, panes suficientes para esta muchedumbre? Y Jesús nuevamente les pregunta, ¿y cuántos panes tienen? La respuesta de ellos es 7 y unos cuantos pescados. Bueno, pues pidió los 7 panes y los pescados. Ordena a la gente que se siente en el suelo. Y aquí, hermanos, viene una hermosa evocación o referencia a la Sagrada Eucaristía. Porque, ¿qué hace Cristo en este momento en territorio pagano? Tomó los 7 panes, dio gracias a Dios, los partió y se los entregó a los discípulos y los discípulos a la gente. Es lo mismo que dice el sacerdote, hermanos, en la Santa Misa, hablando de la última cena que hizo el Señor. Tomó el pan, lo partió, dio gracias y se los dio. Por eso, hermanos, las 2 multiplicaciones que aparecen en los textos sagrados de los panes y de los pescados es una preparación inmediata al gran milagro. Es cierto que dar de comer con 5 panes y 2 pescados a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y en este caso con 7 panes y unos cuantos pescados, fueron milagros formidables en los que la gente estaba verdaderamente admirada. Pero estos milagros empequeñecen, se vuelven menores ante el gran milagro de la Eucaristía. La Eucaristía es el milagro supremo. Nosotros no pudimos comer de esos panes y de esos pescados que Cristo, Hijo de Dios, dio de comer a la gente. Debieron haber estado exquisitos, manjar salido directamente de las manos de Cristo.
Qué delicia debieron haber sido esos panes y esos pescados. Pero no nos preocupemos, porque nosotros tenemos otro banquete infinitamente superior a ese, donde recibimos como alimento el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía, hermanos, en efecto, es el gran milagro para nosotros. Por ello debemos participar en este milagro llenos de admiración, llenos de respeto, de adoración, porque cada misa el Señor opera un gran milagro. Y no es un milagro para saciar el hambre temporal, el hambre para saciar solamente el cuerpo. La Eucaristía es para saciar el cuerpo y el alma. La Eucaristía es el alimento para la vida eterna, el pan bajado del cielo que Cristo, Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero, da a sus fieles. Que este relato del Santo Evangelio, hermanos, acreciente nuestra adoración en Cristo al reconocerlo como hijos de Dios. Que como hicieron los paganos, adoremos al Dios de Israel, que es nuestro Dios. Y además de acrecentar nuestra devoción, nuestra admiración, nuestra adoración a Cristo, también en particular a la Sagrada Eucaristía, porque allí está Él actuando. No dejen, queridos hermanos, de acudir a la Santa Misa. Este tiempo de Adviento es un tiempo muy bonito y especial, pero los que no tienen hábito empiecen a tomarlo. Pero definitivamente que ninguno que se dice católico deje la Santa Misa dominical. La misa del domingo es una ley inscrita en el corazón de cada católico. Faltar a misa dominical pudiendo hacerlo es pecado mortal. Con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Déjenme en los comentarios las intenciones por las cuales quieran que pida en la Santa Misa. Gracias.